Suelen decir que la época escolar es la etapa más significativa en la vida de una persona, ya que es cuando se dan los primeros pasos hacia el futuro. Algunos afirman que sus sueños son la mayor prioridad, mientras que otros creen que lo realmente importante es construir amistades sólidas o iniciar un romance inolvidable. Sin embargo, para un joven llamado Yuji, todas esas ideas parecían completamente superficiales. Él creía que nada de eso era suficiente para su vida, pues la realidad fuera de la escuela era totalmente distinta y, muchas veces, decepcionante. Yuji pensaba que la mayoría de las cosas construidas en la escuela no se sostenían en el futuro. Las personas cambian de gustos y opiniones con mucha facilidad y, de repente, aquel amigo o amor que parecía tan importante se convierte en alguien completamente diferente. Además, consideraba que el mundo estaba lleno de falsedad y que muchas veces las personas fingían gustar de algo solo para encajar en un grupo social. Por eso, Yuji prefería no apegarse a esas superficialidades y enfocarse en construir algo sólido para su futuro. No obstante, sabía que ser genuino en un entorno donde prevalece la falsedad generalmente conduce a la soledad. Aún así, Yuji estaba decidido a alcanzar sus objetivos, ignorando el deseo de crear lazos profundos. Sin embargo, mientras organizaba un trabajo escolar, su convicción fue puesta a prueba. Recibió algo inesperado, una carta de amor. Sorprendido, decidió confrontar al autor de la carta y fue al lugar acordado, tratando de manejar la situación de manera pragmática. Al llegar, descubrió que la remitente era Sakura, una de las chicas más populares de la escuela. Intentando mantener la compostura, Yuji fingió no entender la situación y sugirió que, si ella tenía algún problema con el consejo estudiantil, debería hablar con la presidenta. Sakura, irritada por su actitud evasiva, lo jaló hacia ella y mirándolo directamente a los ojos, declaró que le gustaba mucho. Yuji, aturdido y prácticamente sofocado por el abrazo de amor de la chica, se preguntaba cómo debía actuar. Nunca había imaginado recibir una confesión amorosa y sin ningún plan para lidiar con el amor, consideró rechazarla. Sin embargo, había un problema. Sakura era extremadamente popular, capitana del club de tiro con arco y rodeada de admiradores leales. Si la rechazaba, sabía que podría enfrentar represalias tanto de ella como de sus fervientes seguidores. Además, circulaban rumores de que Sakura era posesiva cuando deseaba algo. Al notar la vacilación de Yuji, Sakura lo presionó por una respuesta. ¿Aceptaría ser su novio o no? A pesar de sentir el peso de la situación, Yuji era decidido y no solía retractarse de sus palabras. Para escapar, recurrió a un método clásico. Dijo que ya le gustaba a otra persona. Lamentablemente, en ese preciso momento, escucharon a otra persona usando la misma excusa a pocos metros de allí. Sakura, indignada, cuestionó si realmente intentaría usar una excusa tan trillada con ella. Aunque sorprendido por la coincidencia, Yuji mantuvo la compostura, la miró directamente y reafirmó que ya tenía a alguien en mente. Sakura, claramente insatisfecha con la respuesta, se acercó a él exigiendo saber quién era esa persona. Entonces, Sakura amenazó al pobre Yuji, diciéndole que, si no revelaba de inmediato quién era la chica que amaba, ella difundiría por toda la escuela que estaba enamorada de él. Además, prometió que todos los días aparecería en su salón para declararse públicamente y que incluso iría a su casa para hacerlo frente a su familia. Sin poder rechazar a Sakura directamente, ya que no quería empeorar aún más su complicada situación, Yuji decidió mentir. Dijo que estaba enamorado de una chica llamada Nino, la misma que había rechazado a otro chico momentos antes. Al escuchar el nombre, Sakura reconoció que Nino era realmente una chica increíble y, satisfecha con la respuesta, se tranquilizó. Sin embargo, comentó que Nino probablemente ni siquiera sabía quién era Yuji, considerando que estaba a punto de graduarse y solo le quedaban unos pocos días en la escuela. Aliviada, Sakura decidió respetar su decisión, pero con una sonrisa enigmática prometió que no se rendiría y que, en un futuro cercano, haría de Yuji su novio. Antes de irse, declaró con alegría que pasaría por su casa al día siguiente para recogerlo personalmente. Eso, sin duda, no formaba parte de los planes de Yuji. Más tarde, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos en la oficina del consejo estudiantil, Yuji se convenció de que su rechazo había sido perfecto. Sin embargo, no podía entender por qué Sakura seguía tan decidida. Lo que no sabía era que la presidenta del consejo estudiantil, Julia, había estado observando todo. Ella se acercó con una mirada intrigada, se sentó casualmente en el borde de una mesa y le preguntó por qué seguía en la escuela si el horario de salida ya había pasado. Yuji respondió que estaba allí por voluntad propia, terminando algunas tareas del consejo. Con una sonrisa traviesa, Julia decidió recompensar su esfuerzo. Tomó su taza de café, le dio un beso y luego la colocó frente a Yuji, diciendo que ese beso indirecto era su regalo por ser tan dedicado. Yuji, sin embargo, rechazó el café, diciendo que su madre siempre le decía que tomar café por la noche lo mantendría despierto durante horas. Julia replicó, con una mirada astuta, que sabía eso muy bien y que esa era exactamente su intención. Quería que él se mantuviera despierto esa noche, ya que tenían algo especial que hacer. Con un gesto encantador e insistente, logró convencer a Yuji de aceptar el café. Mientras él tomaba un sorbo, Julia se acercó aún más y preguntó, con un tono curioso, qué pensaba sobre el amor. Antes de que pudiera responder, Yuji notó una carta de amor sobre sus cosas
cosas en la mesa. Julia, todavía más terca, continuó preguntándole qué opinaba sobre esa carta. De repente, alguien golpeó la puerta del consejo. Julia, sin perder el tiempo, abrazó a Yuji con aún más intensidad, creando un ambiente cargado de tensión. Cuando la puerta se abrió, un estudiante apareció sosteniendo su propia carta de amor, pero al ver a Yuji y Julia en un momento aparentemente romántico, se desanimó y huyó de inmediato. En ese instante, Julia reveló que todo había sido planeado por ella. Necesitaba crear esa escena porque sabía que ese estudiante iba a declararse a ella ese día. Julia le explicó a nuestro héroe algo que, desde su perspectiva, resultaba bastante frustrante. Ese mes había recibido 25 cartas de amor, lo que la tenía extremadamente irritada. Por eso, decidió que necesitaba ponerle un punto final a esa situación. Reveló que eligió aprovecharse de Yuji porque él era el único chico confiable que conocía y sabía que era una persona decente. Así que decidió asignarle esa gran responsabilidad. Al fin y al cabo, en cuanto el rumor de que estaban juntos se esparciera por la escuela, nadie más se atrevería a molestarla. Y si alguien lo intentaba, sería responsabilidad de Yuji defenderla. Con una actitud arrogante, Julia incluso bromeó con Yuji, diciéndole que él no tenía idea de lo que era recibir tantas cartas de amor y por lo tanto, jamás podría entender cómo se sentía. Ya era tarde, y Julia se dio cuenta de que debía irse debido a un compromiso. Sin embargo, notó que el vicepresidente del consejo estudiantil la miraba de forma extraña, como si estuviera molesto o sospechara de algo. Sonriendo con aire misterioso, Julia le pidió a Yuji que cerrara los ojos, asegurándole que prepararía algo muy especial para él. Aunque desconfiado, con su intuición advirtiéndole que algo sospechoso estaba por suceder, Yuji exigió que ella prometiera no hacer nada extraño antes de obedecer. Tan pronto como cerró los ojos, comenzó a escuchar el sonido de botones desabrochándose, lo que aumentó aún más su ansiedad. Cuando Julia finalmente le pidió que abriera los ojos, Yuji se encontró con ella luciendo un deslumbrante vestido negro, dejándolo completamente avergonzado. Incómodo, desvió la mirada, pero internamente admitió que Julia era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. Aún confundido, le preguntó por qué estaba haciendo eso. Julia explicó que tenía una cena familiar en un restaurante elegante y necesitaba darse prisa porque ya estaba retrasada. Antes de irse, Julia recordó que, durante la representación anterior, accidentalmente había arrancado un botón de la camisa de Yuji. Como forma de compensación, reemplazó el botón con uno de repuesto que tenía a la mano, agradeciéndole por haber trabajado tanto esa noche. Al salir, Yuji se sintió exhausto y vulnerable, dándose cuenta de que había sido manipulado. Más aún, comenzó a preocuparse, imaginando que otras personas podrían buscarlo debido a esa confusión. Mientras tanto, fuera de la sala, Julia estaba visiblemente satisfecha, tarareando alegremente, ya que su segundo plan de la noche también estaba funcionando. De regreso en la sala, Yuji notó la carta de amor sobre su escritorio y se dio cuenta de que no era de Julia. Intrigado, abrió la carta y quedó en shock al leer la firma. Era de Nino, la chica más hermosa y admirada de la escuela, prácticamente una reina. En la carta, Nino le pedía encontrarse con él en una cafetería cercana. Nervioso ante la posibilidad de otra confesión amorosa, Yuji fue al lugar. Sin embargo, al llegar, fue sorprendido por una situación completamente diferente a lo que esperaba. Nino le explicó que Sakura había hablado con ella esa mañana, diciéndole que el vicepresidente del consejo estudiantil estaba enamorado de ella. Sakura incluso había enumerado diversas razones por las cuales ellos dos no podían estar juntos, señalando varias fallas en Yuji. Impactado, Yuji escupió su café y trató desesperadamente de explicarse. Aseguró que no era nada de lo que ella estaba pensando. Sin embargo, Nino, siendo extremadamente perspicaz e inteligente, le respondió que parecía una excusa barata inventada por él para rechazar a Sakura. Ante esto, Yuji reconoció que ella tenía absolutamente razón e inmediatamente comenzó a disculparse por haberla usado como una especie de escudo para protegerse. Una vez más, Nino interrumpió a Yuji y sin rodeos, le preguntó si le gustaría ser su novio. El héroe quedó completamente sin reacción, solo pudo balbucear que ella solo podía estar bromeando. No obstante, la chica respondió con seriedad que jamás haría una broma sobre algo tan importante. Explicó que, en realidad, él no sería exactamente su novio de verdad, pero tendría que fingir serlo, al menos frente a los demás. Nino reveló que estaba enfrentando un problema similar al de él, aunque, según ella, su situación era aún más complicada. A pesar de hablar de manera extraña, como si estuviera preocupada por algo, presentó la idea como una oferta en la que ambos saldrían beneficiados. Él se libraría de la persecución de su insistente admiradora y ella tendría su protección. Nino concluyó diciendo que le daría tiempo para pensar en la propuesta y dejó claro que esperaría su respuesta. A la mañana siguiente, Lulu, la hermana menor de Yuji, apareció para despertarlo de una manera muy extraña. Cuando Yuji finalmente despertó, se enfureció por completo y reprendió a su hermana, diciéndole que no hiciera ese tipo de cosas. En respuesta, Lulu comenzó a gritar, acusando a su hermano de ser cruel, con una voz tan fuerte que hasta los vecinos podrían escucharla. Aún así, le preparó un delicioso desayuno. Durante el desayuno, Yuji aprovechó para preguntarle a Lulu si recibía muchas declaraciones de amor en la escuela y cómo hacía para rechazar a los chicos. Avergonzado
Avergonzada, explicó que, a veces, decía que ya tenía novio y, si los chicos seguían insistiendo, mostraba una foto de Yuji, alegando que él era su novio. Después de contar eso, Lulu se sonrojó aún más, se alejó rápidamente y dijo que debía irse a la escuela. Esa conversación ayudó a Yuji a tomar una decisión. Se dio cuenta de que aceptar la propuesta de Nino era inevitable. Sin embargo, al salir de casa, fue sorprendido por Sakura, que ya lo estaba esperando afuera. Al verla, Yuji intentó escapar corriendo, pero Sakura vestía su kimono de batalla y lo persiguió con una velocidad impresionante, derribándolo al suelo. Lo confrontó, diciéndole que había prometido asistir al evento de presentación del club de tiro con arco y que ese encuentro ya estaba programado, sin darle opción a negarse. Al parecer, Sakura interpretó el pasar por tu casa como un acuerdo tácito, y ahora Yuji no tenía elección. Fue literalmente arrastrado al evento, ya que Sakura era increíblemente fuerte. Al llegar, Sakura divisó a lo lejos a un chico rubio con apariencia de galán, y por la sonrisa falsa que él le dirigió, se notaba que sería alguien bastante molesto. Al notar la presencia del rubio, Sakura comenzó a actuar de manera exageradamente cariñosa con Yuji, llamándolo esposín querido y otros apodos vergonzosos. Incómodo, Yuji le pidió que se detuviera, diciendo que todo eso era muy extraño. Sin embargo, Sakura, con un tono que mezclaba dulzura y amenaza, le ordenó que siguiera el guión y se quedara callado, o de lo contrario podría cambiar su objetivo en la próxima prueba de tiro con arco. Poco después, Sakura se dirigió a los camerinos para prepararse para el torneo, pero no sin antes entregarle su bolso a Yuji, diciendo que cargar sus cosas formaba parte de las funciones de un novio. Antes de desaparecer entre bastidores, gritó desde lejos declarando su amor por él, mientras Yuji sostenía el bolso, visiblemente desconcertado y cuestionándose cómo había terminado en esa situación. Mientras nuestro héroe seguía su camino hacia su destino, tuvo que pasar cerca del rubio molesto, también conocido como el capitán del club de tiro con arco. El chico, que era popular, interrumpió su conversación con sus admiradoras para acercarse directamente al vicepresidente. Lo saludó de manera educada, pero era evidente el celo que sentía hacia él. El rubio comentó que él mismo había invitado a Sakura a participar en el evento, así que no tenía sentido que un miembro del consejo estudiantil estuviera allí solo para verla. Sugirió que Yuji no perdiera su tiempo con algo tan insignificante, considerando su posición importante dentro de la jerarquía de la escuela. Además, se ofreció a presenciar el evento en su lugar, asegurando que después le contaría todo. Mientras hablaba, extendió la mano para saludar a Yuji, pero el vicepresidente, deliberadamente, ignoró el gesto, dejando al rubio visiblemente molesto. Yuji, manteniendo una postura confiada y firme, respondió que estaba allí porque el consejo había solicitado su presencia y que eso no era asunto del rubio. Añadió que su relación con Sakura era algo personal y que el capitán no debía entrometerse. Sin rodeos, le dijo que se ocupara de sus propios asuntos. Desde lejos, Sakura, que escuchaba toda la conversación, se sintió aún más encantada con Yuji. En ese momento, estuvo segura de que había elegido a la persona correcta para fingir ser su novio. En su mente, él siempre había sido alguien especial desde aquella vez en el pasado, aunque no explicó exactamente a qué se refería, dejando el misterio en el aire. Más tarde, mientras Sakura practicaba su puntería, Yuji la observaba y reflexionaba sobre cuánto tiempo más tendría que soportar ese evento que le parecía tedioso. En un momento de distracción, dejó caer los libros de Sakura. Al recogerlos para devolvérselos, notó el contenido y se sorprendió al ver que ella estaba leyendo algo bastante sospechoso. Antes de que pudiera procesar la situación, Yuji escuchó la voz del capitán del club conversando detrás de una cortina. Las admiradoras del rubio estaban planeando darle una lección a una chica que supuestamente lo había bofeteado. Mientras tanto, Sakura notó que Yuji miraba hacia la cortina y, desconfiada, le preguntó qué estaba haciendo. Él intentó justificarse, diciendo que no hacía nada malo, pero ella lo acusó de probablemente estar espiando a alguna chica bonita. Con una increíble habilidad para salir de situaciones complicadas, Yuji respondió que estaba cansado de mirar a chicas bonitas porque había pasado todo el día mirándola a ella. Esa respuesta dejó a Sakura visiblemente satisfecha y decidió recompensarlo de una manera peculiar. Le permitió que le pusiera sus medias. Sin embargo, Yuji rechazó de inmediato, diciendo que no tenía ninguna intención extraña como la de ella. Esto la irritó, y enseguida tomó su arco, apuntándolo hacia él, exigiendo una explicación mejor. Yuji, sin perder la calma, mencionó que había visto uno de los libros que se habían caído de su bolso y que sabía que ella leía cosas bastante peculiares. Sakura, aún molesta, le ordenó que cumpliera su extraño deseo. Sin saber si ella hablaba en serio o estaba bromeando, Yuji finalmente cedió. Se arrodilló y le colocó la media en el pie. Después de eso, ambos se sentaron uno al lado del otro, y Sakura le agradeció sinceramente a Yuji por ayudarla y por pasar ese tiempo a su lado. A pesar de ser un momento inusual, parecía haber creado una conexión aún más fuerte entre ellos. Yuji le preguntó a Sakura si conocía bien a ese extraño rubio. De inmediato, los ojos de la chica brillaron de felicidad, creyendo que Yuji estaba celoso. Riéndose un poco, Sakura explicó que el rubio era el capitán de otra escuela y que no tenían mucha relación. Sin embargo, el día anterior, mientras montaban el escenario de
del evento, él chocó intencionalmente contra ella, empujándola contra la pared, y le preguntó si estaba coqueteando con él. Ese comportamiento enfureció a Sakura, quien terminó dándole una bofetada. Desde entonces, notó que las personas en el evento actuaban de forma extraña, probablemente porque él había estado hablando mal de ella a sus espaldas. A pesar de eso, afirmó que no le importaba lo que los demás pensaran. Un tiempo después, Sakura terminó durmiéndose sobre el brazo de Yuji. Mientras ella dormía, él comenzó a preguntarse si solo estaba fingiendo. Sus sospechas se confirmaron cuando ella abrió un ojo para espiarlo. Decidido a bromear con ella, Yuji sostuvo suavemente el rostro de la chica y comenzó a acercarse, como si fuera a besarla. Sakura se puso completamente nerviosa, pero también visiblemente emocionada. Sin embargo, antes de que algo sucediera, Yuji simplemente la acomodó en el banco para que continuara descansando y se alejó del lugar. Furiosa por la broma, Sakura lo alcanzó y lo presionó contra la pared, diciéndole que debería tomarse sus propios sentimientos en serio y dejar de jugar con los de ella. Con una sonrisa provocadora, Yuji respondió que ella estaba dormida y que solo quería ayudarla. Aprovechando la situación, le preguntó si podía recompensarla de alguna manera, mencionando que podría hacer algo similar a lo que estaba escrito en el libro que ella estaba leyendo. Incluso leyó un fragmento del libro en voz alta, lo que hizo que Sakura se avergonzara y se enfureciera al mismo tiempo. A pesar de todo, parecía considerar la idea, aunque al final lo llamó idiota, molesta. Sakura le dijo que debería regresar solo a la escuela, ya que ella iría después. Mientras Yuji caminaba de regreso, no podía dejar de pensar en lo que las tres chicas habían dicho más temprano. Empezó a sospechar que algo podría sucederle a Sakura. Sus temores se confirmaron cuando, de regreso al torneo, las tres chicas se acercaron a Sakura mientras ella estaba sola. Una de ellas, intentando vengarse de la bofetada que el rubio había recibido, le dio una fuerte bofetada a Sakura. Sin embargo, Sakura no mostró ningún miedo. Con una mirada desafiante, comentó que esas tres eran exactamente iguales al rubio, arrogantes, mezquinas y sin ningún valor, comparándolas con insectos que disfrutan de reunirse. Esto enfureció aún más a las chicas, y otra se preparó para golpearla nuevamente. En el preciso momento en que el golpe iba a ser lanzado, Yuji apareció y sostuvo el brazo de la chica, diciéndole que no querría meterse en problemas con él. Luego, se giró hacia la rubia y le preguntó por qué toleraba que alguien como el capitán jugara con sus sentimientos, aun sabiendo que él no sentía nada real por ella. Yuji comentó que entendía cómo se sentía, pues quizás ya había pasado por algo similar, y le aconsejó que tuviera más amor propio. Molesta por la intromisión, la rubia sacudió a Yuji y le dijo que se metiera en sus propios asuntos, dándole una bofetada inmediatamente después. Yuji, ahora serio, la miró de forma intimidante y respondió que, efectivamente, cuidaría de su vida. Acto seguido, se dirigió a Sakura, la levantó en brazos como a una princesa, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando la chica intentó detenerlo de nuevo, Yuji gritó, llamando al rubio y diciendo que sabía muy bien que él estaba observando todo desde lejos. Dejó claro que sería mejor que el capitán apareciera de inmediato, porque Yuji conocía el poder que tenía como representante del consejo estudiantil y estaba dispuesto a usarlo. El rubio salió de detrás de su escondite, intentando justificar que solo pasaba por allí. Antes de que pudiera terminar la frase, Yuji avanzó como un rayo y le dio un puñetazo directo en la nariz. El impacto fue tan fuerte que el rubio salió disparado por el aire. Con calma, Yuji explicó que eso era el castigo por lo que le había hecho a Sakura, y, dejando todo claro, le advirtió que, si intentaba algo de nuevo, las cosas empeorarían mucho para él. Aún aturdido, el rubio preguntó qué podría hacerle Yuji realmente. Con un tono serio, Yuji reveló que tenía un grupo en WhatsApp con los representantes de otras escuelas y que poseía las grabaciones de las cámaras de seguridad del evento. Sabía exactamente lo que el rubio había hecho al empujar a Sakura. Si era necesario, enviaría las pruebas al grupo y solicitaría una reunión con los representantes. También mencionó que la directora de la escuela del rubio estaría obligada a asistir a esa reunión, y como sabía que ella detestaba ese tipo de situaciones, la petición de expulsión del rubio sería inevitable. Aunque su padre parara las mensualidades, no podría seguir en la escuela. Yuji finalizó ordenándole que se mantuviera en silencio, que dijera que el golpe fue por una caída en las escaleras si alguien preguntaba, y que nunca volviera a mirar a Sakura. Aterrorizado, el rubio se arrodilló e imploró perdón, suplicando que Yuji no siguiera adelante con su plan. Las chicas que estaban con él, avergonzadas por la escena, se alejaron y se fueron. Más tarde, mientras Yuji descansaba a la orilla del río, Sakura se acercó con una lata de refresco y se la ofreció. Curiosa, le preguntó cómo sabía que las chicas irían tras ella. Yuji explicó que lo dedujo, ya que el rubio estaba haciéndose la víctima y era obvio que intentaría algo para perjudicarla. Con un brillo en los ojos, Sakura comentó que parecía el héroe de un cuento, viniendo a salvar a la princesa Aratita. Sin embargo, Yuji respondió con un tono sarcástico que no veía ninguna Aratita por allí. A pesar de la provocación, Sakura no se inmuta. Entusiasmada, declara que hará todo lo posible para que Yuji se enamore de ella, cueste lo que cueste. Más tarde, en casa, mientras Yuji lavaba los platos, recibió un mensaje de Sakura preguntándole por qué se había ido tan repentinamente. Por supuesto, él
no podía confesar que se había sentido incómodo con todas sus declaraciones de amor. En ese momento, Lulu, su hermana menor, escuchó el sonido del celular y le preguntó si estaba hablando con alguna chica. Sorprendido, Yuhi respondió rápidamente que solo era una notificación de una compra que había hecho para ella. Lulu, desconfiada e inteligente, no creyó en esa excusa. Decidida a descubrir la verdad, inició una intensa lucha por el celular. Sorprendentemente, ella ganó, pero al intentar desbloquear el dispositivo, se dio cuenta de que la contraseña no era su fecha de cumpleaños. Molesta y sintiéndose traicionada, Lulu decidió castigarlo escondiendo el celular en un lugar tan secreto que nunca podría encontrarlo. Sin embargo, al intentar ocultarlo, tropezó y el teléfono cayó al suelo, revelando que ese lugar secreto no existía. Al descubrir esto, Lulu se sintió frustrada y se deprimió. Yuhi, al ver el estado de su hermana, sintió pena por ella. Tratando de consolarla, le dijo que todo era cuestión de tiempo. Aún así, Lulu seguía visiblemente triste. Sintiendo culpa por la tristeza de Lulu, Yuhi le ofreció hacer cualquier cosa que quisiera. Aprovechando la compasión de su hermano, ella le pidió que se recostara en el sofá con la cabeza apoyada en una almohada para que pudiera limpiarle los oídos. Todo lo que Lulu quería era cuidar al hermano que tanto amaba. Mientras ella se concentraba en la tarea, el celular de Yuhi notificó un nuevo mensaje. Él se giró, diciendo que necesitaba revisar el teléfono, pero que ella no podía ver el contenido. Al revisar, se dio cuenta de que había recibido dos mensajes, uno de la presidenta Julia y otro de Sakura, su gatita. Al leer ambos, Yuhi sintió un desánimo tan grande que empezó a pensar en no ir a la escuela al día siguiente. Sin embargo, Lulu le recordó de forma educada y cariñosa que al día siguiente era sábado y también el día de su competencia de Mae. No tendría clases, pero debía ir a apoyarla en el evento. Yuhi prometió a Lulu que jamás se perdería su presentación. En ese momento quedó claro que Lulu, aunque adorable, también era una de las figuras más intimidantes de la historia. Satisfecha, se fue a dormir a su habitación. Cuando finalmente se quedó solo, Yuhi volvió a revisar sus mensajes. La presidenta le había enviado otro mensaje reclamándole que había leído su mensaje pero no había respondido. Le dijo que, por eso, iría a su casa al día siguiente para jugar videojuegos juntos. Esa declaración lo dejó intrigado, ya que él no tenía una consola de videojuegos en casa. ¿Acaso ella llevaría la suya? Preocupado por lo que Lulu podría hacer si veía a Julia en su casa, Yuhi decidió levantarse muy temprano a la mañana siguiente y esconderse en la biblioteca. Allí, se convenció de que había escapado perfectamente de la presidenta. Incluso se jactaba internamente de su inteligencia y habilidad, considerándose un genio nato, al punto de asustarse de su propia capacidad intelectual. Ese momento de autoadmiración fue interrumpido cuando alguien le ofreció una taza de café. Sin pensarlo demasiado, la aceptó, pero de inmediato sintió una presencia extrañamente familiar detrás de él. Al girarse, vio que era Julia. Sorprendido, le preguntó cómo había descubierto que él estaba escondido en la biblioteca. La presidenta respondió con una metáfora: ¿sabes por qué los conejos son atrapados fácilmente en trampas? Porque el cazador, sabiendo lo que hace, puede predecir sus movimientos. Luego afirmó que, en esta historia, él era el conejo y ella, la cazadora, y si quería devorarlo, primero tendría que jugar correctamente con él. Yuhi, intentando mantener la compostura, respondió que el motivo por el cual Julia estaba soltera era porque era demasiado inteligente y le encantaba jugar ese tipo de juegos con las personas. Ella aceptó el elogio, admitiendo que siempre había sido muy inteligente, pero replicó diciendo que solo había un hombre que realmente la hacía enamorarse. Explicó que ese chico no solo era increíblemente inteligente, sino también físicamente fuerte, alguien que las personas subestimaban sin conocer su verdadero potencial. Según ella, solo ella parecía ver la grandeza en él. Julia confesó que le gustaba porque fue el único capaz de desafiarla intelectualmente, aunque ahora parecía estar cediendo a su juego, permitiéndole manipularlo a su antojo. Molesto por esas insinuaciones, Yuhi intentó ignorar las propuestas de la presidenta y le preguntó directamente qué quería de él ese día. Julia respondió que no había ninguna razón especial. Simplemente quería salir con él en una cita. Al darse cuenta de que la situación no era tan urgente como pensaba, Yuhi se levantó tranquilamente de la mesa, advirtiendo que se iba. Julia, con una sonrisa traviesa, hizo que Yuhi tropezara a propósito, lo que provocó que cayera y, sin querer, le tomara la mano. Ella, siempre provocadora, le preguntó por qué sostenía su mano de repente. Luego, lo amenazó con gritar en medio del centro comercial si no se quedaba quieto y obedecía sus instrucciones. Se sentó a su lado y le explicó que quería presentarle a una persona muy especial para ella. Sin embargo, Yuhi dudó, recordando que, desde el día en que la ayudó en la escuela, había sido blanco de otros estudiantes constantemente. Le respondió que podía hacer lo que quisiera, pero que él no aceptaría ese trato de ninguna manera, y que si quería gritar, lo hiciera. Esa actitud desafiante afectó a Julia, ya que él era el único que tenía el valor de enfrentarse a ella. Riéndose, comentó que tenía una sorpresa especial para quien saliera con ella, pero que, como él no aceptaría, tendría que buscar a otra persona para darle el regalo. Cuando Yuhi vio el regalo, sus ojos
ojos brillaron. Era una edición limitada del nuevo juego Resident Evil 4 Remake, que ni siquiera había salido en preventa. Con ese simple truco, Julia logró convencerlo fácilmente de aceptar el acuerdo. Y, sorprendentemente, ella realmente tenía una consola de videojuegos, algo que Yuji desconocía. Después de salir de la tienda, Yuji le preguntó qué exactamente tendría que hacer en esa cita. Julia explicó que quería presentarle al hijo de un socio comercial de la empresa de su familia, alguien muy influyente. Reveló que ya lo había visto varias veces en el pasado, acompañada por sus padres, y que ambos habían sido sugeridos como una posible pareja. Según ella, sus padres creían que él sería un buen esposo para ella. A pesar de todos sus intentos de evitar ese encuentro arreglado, Julia no había podido escapar esta vez. Yuji sugiere que simplemente rechace el acuerdo, pero Julia responde que no es tan sencillo, o ya lo habría hecho. Durante la conversación, admite que no siente nada por ese chico porque ya está enamorada de otra persona. Bromea diciendo que, si hubiera conocido a Yuji antes, tal vez habría considerado casarse con el otro, pero ahora que ha encontrado a alguien especial, eso ya no es una opción. Comparando su vida con un cuento de hadas, comenta que es como una princesa rica que se ha enamorado de un plebeyo. Mientras lo abraza, inesperadamente, una voz llama a Yuji por su nombre. Era Nino, parada justo frente a ellos. Ella le entrega un cupón del mismo café donde se habían encontrado antes y sin querer interrumpir la cita, se marcha. Tras su partida, Yuji comprende el significado oculto detrás del gesto. Había prometido darle una respuesta a Nino sobre la propuesta que ella le había hecho. Sin embargo, el cupón tenía un horario de validez que coincidía casi exactamente con el inicio de la presentación de Lulu. Para empeorar las cosas, aún tenía que cumplir su promesa con Julia para conseguir el juego. Mientras Yuji permanece inmóvil, perdido en sus pensamientos, Julia lo observa intrigada y se pregunta qué querrá esa chica con su conejo. Desesperado, Yuji comienza a calcular mentalmente cómo resolver ese enredo. Sin decir una palabra, mira fijamente a Julia, toma su mano y la arrastra corriendo por la ciudad. Después de una carrera intensa, finalmente llegan al lugar donde Julia había acordado encontrarse con el chico. Tan pronto como el chico de gafas se da cuenta de que Julia está acompañada, muestra de inmediato su molestia. Le pregunta quién era ese chico, y Julia, con una sonrisa casual, explica que había invitado a Yuji a acompañarla. Luego le pregunta si tenía algún problema con eso. Intentando ocultar su disgusto, él responde que no, diciendo que cualquier amigo de ella también sería su amigo. Sin embargo, internamente estaba furioso al ver a Yuji sosteniendo la mano de Julia. La reunión comienza, pero el plan de Julia se desmorona rápidamente. Aunque inteligente, Yuji era extremadamente ingenuo y pronto comenzó a llevarse bien con el chico, casi convirtiéndose en su amigo. Esto frustró a Julia, ya que su intención al llevar a Yuji era fingir que él era su novio, no ayudarlo a hacerse amigo del enemigo. Decidida a retomar el control, Julia se acerca a Yuji sosteniendo un trozo de carne y le pregunta, con un tono provocador, si necesita ayuda para comer, ya que no dejaba de hablar. La escena irrita al chico de gafas, quien se levanta abruptamente, diciendo que Yuji parecía ser una persona muy agradable y que probablemente se convertirían en amigos. Para disimular sus celos, decide pedir varias botellas del vino especial de la casa, alegando que todos debían probarlo. Mientras discutían sobre qué vino elegir, el chico aprovechó un momento de distracción para meter su cartera en el bolsillo de Yuji sin que éste se diera cuenta. Julia, al notar la oportunidad, finge sentirse mal y se recuesta sobre Yuji, quien, ya un poco mareado por el alcohol, no percibe la intención detrás del gesto. La escena, por supuesto, enfurece aún más al chico de gafas. Los tres comenzaron a beber vino, pero, después de solo una copa, Yuji se desmayó, quedando completamente fuera de sí. El chico entonces se ofreció a seguir conversando con Julia mientras Yuji descansaba, pero ella rechazó la propuesta, diciendo que no hablaría con él y que prefería esperar a que Yuji se recuperara. Al ver que su intento de acercamiento fallaba, el chico decidió poner en marcha su plan. Fingió ir a parar la cuenta, mientras Julia, visiblemente incómoda, permanecía al lado de Yuji, quien, media inconsciente, susurró algo en su oído, diciéndole que ella tenía un aroma muy agradable. Eso hizo que Julia se pusiera completamente avergonzada. De repente, el chico de gafas regresó gritando que su cartera había desaparecido. Casualmente, la encontró en el bolsillo de Yuji, la tomó y lo acusó de robo. De inmediato, amenazó con llamar a la policía. Julia, que conocía bien el carácter de Yuji, se levantó furiosa. Le arrojó un vaso de agua en la cara al chico y mientras él permanecía empapado y desconcertado, colocó el pie sobre la mesa, dejando claro que esa sería la última vez que toleraría algo así. Con una postura intimidante, Julia le advirtió que podría meterse con ella o incluso con su familia, pero que si intentaba perjudicar a Yuji nuevamente, se arrepentiría amargamente. Su tono era tan amenazante que el chico, sabiendo del poder de la familia de Julia, retrocedió de inmediato, visiblemente asustado. Tras el enfrentamiento, Julia ayudó a Yuji a salir del restaurante y lo llevó a una plaza cercana, donde lo recostó en un banco para que descansara. Cuando Yuji finalmente recuperó la conciencia, le agradeció profundamente por haber cuidado de él. Con la cita finalmente terminada, Yuji se dio cuenta de que no tenía más tiempo que perder, ya que la competencia de baile de su hermana estaba a punto
punto de comenzar. Intentó despedirse apresuradamente, explicando que necesitaba irse. Sin embargo, para su sorpresa, Julia reveló que tenía una entrada VIP para el evento y que sabía que su hermana se presentaría. Interesada, insistió en acompañarlo para ver la actuación. Ahora Yuji no tenía otra opción más que ir al espectáculo acompañado de la presidenta. Un detalle curioso era que, a pesar de ser hermano de Lulu, él no tenía una entrada VIP, pero Julia se aseguró de comprarle una para que pudiera sentarse a su lado. Al llegar al teatro, nuestro héroe parecía haber olvidado por completo su compromiso con Nino, ya que estaba completamente inmerso en el espectáculo. Mientras Lulu bailaba en el escenario, quedó claro que Yuji apreciaba ese estilo de danza, especialmente porque su hermanita lo obligaba a ver presentaciones casi todos los días. Cuando Lulu cometió un pequeño error en uno de los movimientos, Yuji se dio cuenta de inmediato de que eso había comprometido su desempeño. Ni siquiera Julia, con su gusto refinado y atención a los detalles, notó el fallo. Sin embargo, al ver a Yuji claramente angustiado en el público, se sorprendió por su sensibilidad para notar algo tan técnico. Después de la presentación, cuando el equipo de Lulu no ganó el premio debido a su error, la niña corrió a los brazos de Yuji en busca de consuelo. Él la abrazó de inmediato, diciéndole que no debía preocuparse, ya que habría otras oportunidades en el futuro. Julia intentó ser amable e interactuar con Lulu, pero la niña se mostró visiblemente desconfiada de ella. Sin rodeos, Lulu llamó a la presidenta a Zorro Blanca y jaló a su hermano para alejarlo de ella. Lulu cuestionó a Yuji sobre el motivo por el cual esa zorro traicionera estaba en el espectáculo, y Julia respondió con calma que había ido a ver a su cuñadita presentarse porque amaba mucho a los dos. Eso irritó aún más a Lulu, quien intentó arrastrar a su hermano de vuelta a casa. Sin embargo, Julia agarró el otro brazo de Yuji, creando una situación incómoda en la que él era jalado hacia ambos lados. Tratando de calmar las cosas, Yuji declaró que ambas eran importantes en su vida, pero Julia continuó sosteniendo su brazo. Esto solo aumentó la furia de Lulu, quien entró en lo que Yuji describió como su modo de super fuerza, separando a ambos con una fuerza e intensidad impresionantes. Antes de que la situación empeorara, una chica rubia salió corriendo de los bastidores y, al ver a Lulu, la levantó en brazos y comenzó a girarla en el aire, felicitándola por su presentación y por haber obtenido el cuarto lugar. La rubia elogió el trabajo en equipo de las dos y parecía genuinamente feliz. Luego notó la presencia de Yuji y se presentó, diciendo que Lulu hablaba todo el tiempo sobre su hermano, lo cual sonaba un poco sospechoso. Lulu, furiosa por la exposición, gritó a la rubia y se fue, pidiéndole que la ayudara a terminar de decorar un disfraz. Mientras ambas se alejaban, Julia comentó que encontraba a esa rubia muy sospechosa. Intrigado, Yuji le preguntó qué quería decir, y Julia explicó que la rubia, además de encargarse de los bastidores y los trajes de los participantes, parecía increíblemente radiante incluso con la derrota del equipo. Según Julia, si realmente fuera amiga de Lulu, debería estar triste junto con ella. Esa insinuación sembró una duda en la mente de Yuji. Sabía que Lulu había practicado ese movimiento innumerables veces y que realmente no había razón para que fallara. Julia se despidió diciendo que él necesitaría investigar más a fondo la situación. Unos minutos después, Yuji tuvo la oportunidad de hablar a solas con la rubia. Le preguntó si había revisado todos los trajes del equipo antes de que subieran al escenario. La reacción de ella fue inmediata. Comenzó a comportarse de manera extraña, evitando la pregunta. Eso hizo que Yuji desconfiara aún más. Nuestro héroe no tenía grandes sospechas de la chica rubia antes, pero ahora, sin duda, ella parecía extremadamente sospechosa. Antes de que pudiera interrogarla más, su teléfono sonó. Era Sakura, al otro lado de la línea. Comenzó a regañarlo por no haber leído ni respondido ninguno de sus mensajes en todo el día. Cuando Yuji explicó que había estado ocupado y, en ese momento, estaba viendo una obra en el teatro, Sakura se enfureció, sospechando que estaba saliendo con una novia secreta. Ante esa situación, Yuji actuó rápidamente. Usando su inteligencia cuando era necesario, decidió aprovechar la llamada para avanzar en su investigación. Comenzó a hablar por teléfono como si estuviera conversando con el equipo de seguridad del teatro. Agradeció por el acceso a las imágenes de las cámaras de los bastidores y preguntó si habían identificado a algún culpable, especificando si se trataba de una chica rubia. Luego fingió pedir al supuesto equipo de seguridad que llamara a la policía, afirmando que la sospechosa estaba justo frente a él. La actuación de Yuji funcionó a la perfección. La rubia entró en pánico y, inmediatamente, confesó su sabotaje. Mientras tanto, Sakura, al otro lado de la línea, no entendía nada de lo que Yuji decía. Él ignoraba sus preguntas, lo que la dejaba cada vez más preocupada, convencida de que él estaba enviando mensajes codificados y que algo muy grave estaba ocurriendo. Sakura comenzó a imaginar que Yuji necesitaba urgentemente su ayuda. Extrañamente emocionada con la idea de salvar a su héroe, decidió llamar a la policía y correr hacia el teatro, soñando con el momento en que podría cargarlo en sus brazos como a un príncipe, devolviéndole el gesto que él había tenido con ella antes. Dentro del teatro, la rubia continuaba confesándolo todo. Explicó que había saboteado la presentación de Lulu porque quería que ella siguiera bailando a su lado. Sin embargo, Yuji no podía creer esa justificación. Nada tenía sentido para él. Entonces, la rubia reveló
reveló que Lulu planeaba dejar la danza después de ganar la competencia. Según ella, Lulu sentía que estaba dedicando tanto tiempo al ballet que ya no podía pasar momentos con su hermano, y su idea era abandonarlo todo en cuanto consiguiera la victoria, para hacerlo sentir orgulloso. Con una visión distorsionada de la situación, la rubia creyó que, si Lulu perdía la competencia, seguiría bailando y así su amistad no se vería afectada. Para Yuji, esa revelación fue impactante. A pesar de estar molesto con la rubia, sabía que quería apoyar a su hermana para que continuara persiguiendo sus sueños. De regreso a casa, Yuji decidió preguntarle directamente a Lulu por qué estaba pensando en abandonar la danza. Su hermana negó rotundamente, diciendo que nunca había considerado esa idea y que jamás se había comentado algo así con él. Esto dejó a Yuji confundido, ya que la rubia había afirmado lo contrario. Con firmeza, Lulu declaró que no se rendiría hasta superar a una mujer que había sido parte de su pasado. Esa determinación renovó él. espíritu de Yuji, pero al mismo tiempo le dejó más dudas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en la vida de su hermana. 2 años atrás, una chica había marcado profundamente la vida de Yuji. Ella lo abandonó de forma repentina, rompiéndole el corazón y transformando drásticamente su manera de ver el mundo. Esta experiencia fue la razón por la cual se cerró emocionalmente y se negó a considerar cualquier relación amorosa desde entonces. Al notar que la conversación removía el pasado doloroso de su hermano, Lulu aclaró que su verdadero motivo para bailar no tenía relación con esa historia. Explicó que eligió la danza porque, desde niña, se inspiró en una historia que Yuji le contó sobre una mujer que alcanzó fama mundial a través del baile. Lulu se dio cuenta de que su hermano apreciaba ese tipo de arte, y eso la motivó a querer ser la mejor bailarina que pudiera ser. Siempre quise ser la mejor porque te amo, hermanito, confesó emocionada. Ese intercambio de recuerdos fue interrumpido cuando, de repente, un coche apareció en la calle a gran velocidad. Bajo la lluvia, el vehículo se desvió hacia ellos, pasando por un charco y salpicando agua por todas partes. Aunque Lulu sostenía un paraguas, no habría manera de evitar mojarse. Antes de que pudiera reaccionar, Yuji saltó frente a ella para protegerla, recibiendo todo el chorro de agua. Su acción heroica demostró su instinto protector, aunque, como Lulu señalaría más tarde, él no siempre parecía pensar mucho antes de actuar. De regreso a casa, Lulu decidió aclarar algunas cosas. Contó que había hablado con su amiga y confesó sentirse culpable por todo lo que Yuji hacía por ella. A pesar de estar exhausto por los estudios y el trabajo, nunca dejó de recogerla después de los entrenamientos, algo que ella admiraba profundamente. Sin embargo, esa dedicación excesiva la hacía sentirse mal, pues no quería que él se esforzara tanto por su causa. Con el tiempo, Lulu comenzó a amar la danza y no quería renunciar a ella, pero también deseaba cuidar de su hermano. Yuji, con su actitud cariñosa y protectora, le dijo con firmeza que, como hermano mayor, era su deber cuidarla. Ese gesto conmovió a Lulu, quien rápidamente volvió a su estado animado y juguetón, diciendo que lo ayudaría a secarse, ya que estaba empapado por la lluvia. Sin embargo, en ese momento, Yuji recordó algo importante. Había olvidado por completo su compromiso con Nino. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia la cafetería, esperando que ella todavía estuviera allí. Afortunadamente, tenía razón. Nino aún lo esperaba pacientemente. Ella explicó que sabía que probablemente él estaba ocupado y decidió esperar, a pesar de que Sakura le había enviado varios mensajes, aparentemente desesperada, diciendo que Yuji había sido llevado por alguien y que estaba a punto de llamar a la policía. Sin embargo, la reina de la escuela logró calmar a Sakura, argumentando que Yuji probablemente estaba ocupado con algo importante y que había inventado una excusa para evitar explicaciones. Esta intervención hizo que Sakura desistiera de la idea de llamar a la policía. Al escuchar esto, Yuji tomó una decisión. Estaba cansado de toda la presión y especialmente de la actitud asfixiante de Sakura, quien, aunque bien intencionada, no le dejaba espacio para respirar. Por más increíble que fuera Sakura, Yuji sabía que no podía involucrarse con nadie. El dolor de su pasado seguía muy presente. Recordaba vívidamente cómo confiar demasiado en alguien había terminado en traición, y no estaba dispuesto a pasar por eso otra vez. Yuji decidió que, por ahora, mantendría su corazón cerrado. Era lo mejor, aunque el precio fuera la soledad. Al día siguiente, en la escuela, Sakura apareció detrás de Yuji, visiblemente preocupada. Comenzó a interrogarlo sobre por qué la estaba ignorando, y sin darle espacio para responder, convirtió la conversación en un verdadero interrogatorio. Sin pausa, Sakura fue hasta su bolso y sacó algunos objetos que había preparado para él. Con una sonrisa, explicó que había aprendido en un libro que los chicos tranquilos como él disfrutaban de tratamientos especiales de ese tipo. Yuji, completamente en shock, decidió escapar corriendo por toda la escuela. Después de un esfuerzo considerable, Yuji finalmente logró despistar a Sakura. Mientras se escondía, se dio cuenta de que la princesa de la escuela lo observaba desde una ventana, quizás preocupada por lo que estaba ocurriendo con su novio falso. Mientras intentaba recuperar el aliento dentro del aula, lo inevitable sucedió. Apareció la depredadora. Julia lo llamó por teléfono, ordenándole que la acompañara al club de tenis para un evento
evento importante más tarde. Sin saber cómo librarse de esa situación, Yuhi fingió que su teléfono no tenía señal y colgó la llamada. Julia, no convencida, pidió a su asistente que localizara a su conejito de peluche. Mientras Yuhi permanecía oculto, reflexionando sobre el caos de su vida escolar, alguien se acercó, tomó su mano y le dijo que estaba allí para ayudarlo. Cuando Yuhi vio quién era, se sonrojó de inmediato. Era Nino, tan hermosa como siempre. Ella sugirió que se relajaran juntos, ya que ahora eran oficialmente novios falsos. Además, mencionó que había notado a Sakura persiguiéndolo desde temprano y decidió quedarse cerca para protegerlo. Mientras tanto, Julia, guiada por la información de su asistente, se dirigía al aula donde se encontraba Yuhi. Cuando entró, cargando una pila de papeles y diciendo que tenía varias tareas para él, ocurrió algo inesperado. Dejó caer los papeles al suelo, sorprendida por lo que vio. Momentos después, Sakura apareció detrás de ella, también buscando a Yuhi, y quedó igualmente impactada. Ambas no podían creer lo que veían. Yuhi estaba besando a otra chica, nada menos que a Nino. En realidad, Nino solo le estaba acomodando el cabello a Yuhi porque lo tenía desordenado, pero ambas se marcharon antes de que pudieran aclarar la verdad. Después de ese malentendido, Nino sonrió y le dijo a Yuhi que era momento de que él le devolviera el favor. Uno de sus muchos admiradores estaba en el club de literatura y necesitaba que él la acompañara. Antes de que pudiera reaccionar, Nino lo arrastró hasta el club. En el camino, se toparon con el chico en cuestión, quien no parecía muy contento de ver a Yuhi. El chico mencionó que tenía asuntos que discutir con Yuhi más tarde, pero le pidió que se retirara, ya que necesitaba hablar a solas con Nino. Observando la incomodidad de Nino, Yuhi comprendió de inmediato que ese era el chico que intentaba conquistar a su novia. Con seguridad, Yuhi respondió que no se iría y sugirió que conversaran todos juntos, ya que el tema parecía estar relacionado con el club. El chico se mostró confundido, sin entender por qué el vicepresidente del consejo estudiantil quería involucrarse en los asuntos del club de literatura. Molesto, comenzó a acusar a Yuhi de creerse superior por ser representante de la escuela y afirmó que no debía entrometerse. Interrumpiendo la discusión, Nino intervino con firmeza. Le dijo al chico que Yuhi no solo era vicepresidente del consejo estudiantil, sino que, en ese momento, su función más importante en la escuela era ser su novio. La declaración de Nino no dejó lugar a dudas sobre quién controlaba la situación, poniendo fin a cualquier intento de resistencia por parte del admirador. Sin embargo, para la princesa eso aún no era suficiente. Aprovechó la oportunidad para declarar que nadie, aparte de Yuhi, sería capaz de conquistar su corazón, ya que estaba completamente enamorada de él. Cuando quedaron a solas, Nino se disculpó con Yuhi, reconociendo que su situación en la escuela podría volverse aún más complicada debido al rumor sobre su relación. Yuhi, ya acostumbrado a lidiar con rumores, especialmente después del episodio con la presidenta, respondió que podría manejarlo. Sin embargo, Nino, siendo la chica dulce y gentil que era, mostró preocupación. Temía que alguien pudiera usar ese rumor para manipularlo o incluso lastimarlo. Entonces sugirió que, para evitar problemas, deberían intensificar aún más la relación falsa. La propuesta era que Yuhi se uniera al club de literatura para que pasaran todo el día juntos, haciendo que la historia pareciera más creíble. Visiblemente avergonzada, Nino hizo otro pedido. Explicó que había leído en un artículo sobre romances que las parejas solían dejarse marcas de amor. Sin dudarlo, aplicó lápiz labial rojo y le dio un beso en el cuello a Yuhi, afirmando que eso haría que la relación pareciera aún más realista. Así, el plan estaba oficialmente en marcha. Mientras Yuhi regresaba a casa, Sakura apareció de repente en su camino. Esta vez, sorprendentemente, no había ninguna acción sospechosa involucrada. Simplemente lo invitó a ir a una cafetería a comer helado, diciendo que necesitaba hablar de algo serio. Durante la conversación, Sakura cuestionó el repentino desarrollo de su relación con Nino. Yuhi aprovechó para recordarle que, desde el inicio de su amistad, siempre había dejado claro que estaba enamorado de Nino. Curiosa, Sakura preguntó cuándo habían comenzado a salir, y Yuhi explicó que ya conversaban desde hacía un tiempo, pero que oficializaron la relación el día anterior. Incrédula, ella preguntó si era cierto que ya había besado a Nino en el primer día de noviazgo. De manera provocadora, Sakura insinuó que podría enviarle una foto de ellos dos a Nino, pero Yuhi, confiado, le dijo que podía hacerlo porque su novia confiaba plenamente en él. Esa respuesta dejó a Sakura con una expresión molesta. Parecía no saber cómo lidiar con la seguridad de Yuhi en su relación con Nino. Triste y al borde de las lágrimas, Sakura llamó a Yuhi tonto, diciendo que Nino era aburrida y que no tenía nada especial para ser su novia. Seguro que ella no es suficiente mujer para hacerte feliz, añadió Sakura. Sin embargo, Yuhi recordó un momento del pasado cuando Nino le confesó que, al inicio de su relación falsa, Sakura había hablado mal de él, diciéndole que no era una buena pareja para una princesa como Nino. Al escuchar esto, Sakura justificó su comportamiento diciendo que solo estaba escondiendo un tesoro del mundo. Explicó que sabía el valor que Yuhi tenía y no quería que nadie más lo descubriera. En el fondo, Sakura sabía que ese momento con Yuhi no duraría para siempre. Inevitablemente, él estaba destinado a estar con Nino en el futuro, y esa realidad la entristecía profundamente. Aún así, intentaba
intentaba alargar el tiempo que aún podía pasar a su lado, sabiendo que, eventualmente, tendría que dejarlo ir. Ese pensamiento fue tan intenso que hizo que Sakura comenzara a llorar. Entre lágrimas, confesó que deseaba pasar el resto de su vida al lado de Yuji. Esto dejó a nuestro héroe aún más afectado, ya que simplemente no podía creer en la sinceridad de esas palabras. Después de todo lo que había vivido, no quería volver a confiar en nadie. Para Yuji, lo más difícil era no poder revelar la verdad ni ofrecerle el consuelo que ella necesitaba. Todo lo que pudo hacer fue dejar que Sakura se desahogara, esperando que eso la ayudara a seguir adelante. Cuando finalmente llegó a casa, Yuji estaba tan emocionalmente exhausto que se desplomó en la cama. Por suerte, aún tenía a su lado a la única persona en quien confiaba plenamente, su hermana, Lulu. Preocupada, ella se acercó y le preguntó qué le pasaba, por qué parecía tan triste. Intentando disimular, Yuji alejó tener dolor de estómago y le pidió que lo dejara solo. Pero Lulu, con su habitual dulzura, respondió que, independientemente de lo que sintiera, se quedaría a su lado para cuidar de su hermano mayor. Saber eso le trajo un inmenso consuelo a Yuji, quien comprendió que, en un mundo lleno de incertidumbres, su hermanita era su refugio seguro. Tras ese momento, Yuji se fue a dormir, ya que necesitaba levantarse temprano para ir a la escuela. Durante la noche, recibió un mensaje de Nino en el que le decía que le gustaría ir con él a la escuela todos los días para que la actuación de su relación fuera más convincente. A la mañana siguiente, al llegar a la escuela, Yuji no se sentía mucho mejor. Notó que parecía estar bajo la mirada de todos, y un pequeño grupo de estudiantes pronto se le acercó. Le preguntaron directamente si los rumores eran ciertos. El rumor, aparentemente difundido por un miembro del club de literatura, decía que Yuji estaba descaradamente persiguiendo a la hermosa princesa de la escuela y tratando de aprovecharse de ella. Demasiado cansado para reaccionar, Yuji ignoró las preguntas y continuó caminando. Sin embargo, los estudiantes comenzaron a seguirlo con una actitud desafiante, como si quisieran arrancarle respuestas a la fuerza. De repente, Nino apareció, rompiendo el ambiente tenso. Con su presencia serena, declaró que quería pasar más tiempo con su novio. Para reforzar su declaración, le entregó un té de limón que había preparado. Los chicos, que observaban la escena, quedaron completamente boquiabiertos. Al notar sus reacciones, Yuji decidió intensificar la actuación ofreciéndose a cargar la bolsa de su novia. Quería parecer el novio perfecto y asegurarse de que los rumores sobre él fueran positivos. Sin embargo, la situación no salió como esperaba. La bolsa de Nino era increíblemente pesada, ya que ella iba al gimnasio y estaba acostumbrada a cargar peso. Sorprendido, Yuji le preguntó si los estudiantes de literatura realmente necesitaban cargar tantos libros. Riéndose de la situación, Nino comenzó a hablar apasionadamente sobre historias de romance. Antes de que la conversación pudiera continuar, apareció furiosa la mandarina, la asistente de la presidenta. Advirtió que Yuji estaba increíblemente retrasado para la reunión del consejo estudiantil y que la presidenta estaba muy molesta con él, tanto por eso como por otro motivo misterioso que prometió descubrir. Acto seguido, la chica entró en modo súper furiosa y avanzó hacia Yuji, quien comenzó a correr para salvar su vida. Por suerte, Nino intervino. Se colocó frente a la asistente y le dio un leve golpecito en la cabeza, afirmando que Yuji no debía darle explicaciones a nadie, y mucho menos a la presidenta o a su asistente. Con una postura firme, Nino declaró que la única mujer a quien Yuji tenía que rendir cuentas era su novia, ella misma. Después de esa intervención, la mandarina retrocedió, dejando a Yuji aliviado y agradecido porque su falsa novia había puesto las cosas en su lugar. Nuestro héroe salió acompañado de Nino rumbo a la reunión del consejo estudiantil. Ambos caminaban lado a lado, mientras la asistente de la presidenta, conocida como la mandarina, los seguía detrás, completamente silenciosa y visiblemente furiosa con él. Después de un rato, rompió el silencio preguntando directamente si él le había informado a la presidenta sobre su relación. Sin dudarlo, Yuji respondió, con un tono provocador, que era imposible que la presidenta no se hubiera dado cuenta, considerando que él había besado a su novia frente a todos. Esa respuesta enfureció aún más a la mandarina, quien afirmó que debía disculparse con la presidenta. Cuando finalmente llegaron a la sala del consejo estudiantil, la mandarina pateó la puerta con fuerza y anunció de forma teatral que había traído al conejito de la presidenta. Antes de marcharse, declaró que nadie saldría de allí hasta que resolvieran completamente sus asuntos pendientes. Cerró la puerta, claramente satisfecha. Dentro de la sala, Julia intentó retomar su postura autoritaria, pero era evidente que estaba algo triste con la situación. A pesar de ello, comenzó a hablar con Yuji sobre sus obligaciones y responsabilidades en el consejo. En un intento de provocarlo, se recostó sobre la mesa, como lo había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez Yuji estaba preparado e ignoró completamente el gesto, concentrándose en organizar la pila de documentos frente a él. Mientras él trabajaba, Julia comenzó a coquetear descaradamente, usando toda su habilidad de persuasión. Observando todo desde lejos, la mandarina, que aún no se había marchado del todo, comenzó a inquietarse. Decidida a actuar, llevó a Julia fuera de la sala y la enfrentó. Le dijo que estaba siendo demasiado pasiva y que debía ser más agresiva si realmente quería conquistar a él.
corazón de ese chico testarudo. Julia, sin embargo, respondió con calma que sabía perfectamente cómo manejar a su conejito y que no necesitaba interferencias. La mandarina replicó, recordándole que hasta ahora había perdido a Yuji frente a otras chicas, como la princesa de la escuela e incluso Sakura. Luego, le sugirió que dejara de jugar y empezara a tomarse la situación más en serio si realmente deseaba conquistar a Yuji. Tras decir esto, finalmente se fue, dejando a ambos solos nuevamente. De vuelta en la sala, Julia le recordó a Yuji que había una gran cantidad de informes acumulados durante la semana y que debía revisarlos todos ese día. Aunque originalmente eran su responsabilidad, la presidenta se ofreció a ayudarlo. Entre los documentos, había solicitudes de aprobación de fondos para varios clubes de la escuela. Al llegar al informe del club de literatura, Julia no perdió la oportunidad de vengarse de Nino, a quien consideraba una rival. Sin dudarlo, declaró que no aprobaría ningún presupuesto para el club y que este sería cerrado. Sin embargo, Yuji tomó el documento de su mano y con firmeza le dijo que debía ser imparcial. Sorprendentemente, Julia sonrió y lo elogió, diciendo que admiraba su postura estricta. Admitió que Yuji era la única persona capaz de mandarla de esa manera y que, sin duda, él era la persona perfecta para estar a su lado. Con una sonrisa más suave, le pidió que, después de terminar los informes, la ayudara con otro asunto que estaba enfrentando. Aunque desconfiado, Yuji, con su corazón bondadoso, aceptó, prometiendo hacer todo lo posible para ayudarla esa noche. Después de finalizar toda la documentación del consejo estudiantil, Yuji fue al centro comercial con su hermana, Lulu, para hacer algunas compras. Lulu insistía en que él necesitaba nuevos pantalones cortos de natación, mientras Yuji argumentaba que ya tenía un par en perfecto estado en casa. Con una sonrisa sospechosa, Lulu confesó que esos pantalones desaparecieron misteriosamente. Intrigado, Yuji preguntó qué había pasado realmente, y ella terminó admitiendo que había usado sus pantalones la semana pasada. Para suavizar la situación, Lulu le dijo que podía volver a usarlos si quería, pero eso fue suficiente para convencer a Yuji de comprar un nuevo par. Además, Yuji decidió que también compraría un nuevo traje de baño para su hermana, lo que dejó a Lulu encantada con la idea. Emocionada, fue al probador a probarse algunas prendas mientras Yuji esperaba afuera. En ese momento, una compañera de escuela se acercó y le preguntó si había visto a Sakura recientemente. La chica explicó que no la había visto en días y estaba preocupada, ya que Yuji había sido la última persona vista saliendo de la escuela con ella. Como Yuji formaba parte del consejo estudiantil y sabía dónde vivía Sakura, las chicas le entregaron la responsabilidad de llevarle una mochila. Justo entonces, Lulu salió del probador, mostrando orgullosa su nueva prenda a su hermano, pero se enfureció al verlo sosteniendo la mochila de otra chica. Sin tiempo para explicaciones, Yuji le dio algo de dinero a Lulu y salió corriendo hacia la casa de Sakura, preocupado por su amiga. Al llegar al edificio de Sakura, Yuji dudó en subir, temiendo decir algo incorrecto. Decidió que sería mejor pedirle a la presidenta del consejo estudiantil que hablara con ella en su lugar. Mientras se alejaba, una mujer elegante, con tacones rojos, apareció detrás de él. Era la madre de Sakura. Sin darle otra opción, lo invitó a entrar, y Yuji, completamente acorralado, terminó aceptando. Sentados en la sala de estar mientras tomaban té, la madre de Sakura comenzó a hacerle preguntas sobre su hija. Quería saber si Yuji sabía algo que pudiera haber sucedido, mencionando que parecía que Sakura había sido rechazada por alguien. De forma sutil, insinuaba saber quién era el responsable de ese rechazo. Yuji, fingiendo no entender la insinuación, dijo que solo estaba allí para entregar la mochila. Pensó que sería mejor irse lo antes posible para evitar encontrarse con Sakura. Sin embargo, la madre de Sakura era aún más astuta que su propia hija. Con una sonrisa, declaró que Yuji no iría a ningún lado y lo invitó a quedarse a cenar. Momentos después, Sakura llegó a casa. Al ver a Yuji sentado allí, quedó completamente atónita. Pensó que estaba imaginando cosas, ya que no creía que él realmente pudiera estar allí. Aprovechando la confusión de su hija, la madre de Sakura siguió con la broma, diciendo que el médico de la familia había diagnosticado que ella sufría de una leve locura. Con un tono malicioso, afirmó que Yuji no estaba realmente allí, ya que ella misma no lo veía. Para completar la burla, sugirió que Sakura podía disfrutar de su fantasía tanto como quisiera, pues no era más que fruto de su imaginación. Totalmente convencida de que Yuji no era más que una alucinación, Sakura comenzó a acercarse a él de manera nerviosa. En ese momento, Yuji sacó de la mochila los objetos que había llevado para entregarle. Sin embargo, creyendo que tocarlo haría desaparecer su ilusión, Sakura se negó a tomar los objetos. Quería que Yuji, aunque solo fuera una alucinación, permaneciera a su lado para siempre. De forma torpe, al levantarse de manera brusca, Sakura tropezó y cayó de forma cómica. Al darse cuenta de que Yuji no desapareció tras el accidente, entró en completo pánico. La realidad comenzaba a mezclarse con la fantasía en su mente, y la situación se volvió aún más caótica. Cuando Sakura finalmente entendió que quien estaba allí era Yuji, el chico por quien tenía sentimientos, quedó completamente impactada. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue descubrir, al caer, que él era increíblemente fuerte e imponente. En ese momento, concluyó que Yuji era un gigante en todos los sentidos, y sin pensar
pensarlo, salió corriendo escaleras abajo, gritando a su madre que no podía casarse con alguien tan grandioso. No puede ser, jamás podré lidiar con tanto amor así, exclamaba, en una mezcla de desesperación y admiración. Como la madre de Sakura era una auténtica agente del caos, decidió empeorar la situación, diciendo que todo era culpa de Yuji, que debía responsabilizarse por los sentimientos de su hija. Sin rodeos, le ordenó que subiera al cuarto de Sakura y solucionara el problema. Ante la insistencia de la madre, Yuji corrió escaleras arriba y comenzó a golpear la puerta del cuarto de Sakura. Al principio, ella gritó que no debía entrar. Sin embargo, al mirar al suelo, Yuji notó algo rojo deslizándose por debajo de la puerta y, preocupado, pensó que Sakura podría haberse lastimado. Sin dudarlo, pateó la puerta y entró al cuarto, solo para descubrir que el líquido rojo era, en realidad, jugo derramado en el suelo. Además, Sakura llevaba una adorable pijama con estampada de cerditos, lo que contrastaba con la tensión del momento. Rápidamente, corrió hacia una caja de postres que estaba en el suelo, revisando si los dulces aún estaban intactos. Por suerte, había bastantes postres y decidió ofrecerle uno a Yuji. Ambos comenzaron a conversar y poco a poco, el tono se volvió más melancólico. Sakura admitió que, desde que fue rechazada, solía ir a la misma playa donde todo ocurrió para estar sola. Yuji, con sinceridad, le pidió disculpas, diciendo que, aunque intentaba mantener distancia, nunca tuvo la intención de herirla. Sakura, por su parte, le respondió que no tenía por qué disculparse. Cambiando de tema, Sakura le preguntó cómo iba su relación con Nino. Yuji respondió que todo estaba yendo muy bien, pero Sakura no parecía creerle. Si realmente fuera su novio, ella nunca te dejaría venir solo a la casa de otra chica. No existe posibilidad de que esté feliz sabiendo que estás aquí conmigo, afirmó con un tono que mezclaba frustración y tristeza. Yuji comenzó a pensar que tal vez sería mejor que Sakura supiera que todo aquello era una gran farsa, para que pudiera entender que él realmente no quería estar con ella. Aunque sus acciones estaban motivadas por el miedo a volver a confiar debido a traiciones pasadas, parecía injusto seguir hiriendo a Sakura de esa manera. Después de esa larga conversación, la noche transcurrió de forma más tranquila, a pesar de la presencia intimidante de la madre de Sakura. De alguna manera, la mujer logró convencer a Yuji de trabajar en la panadería de la familia durante los fines de semana. Al regresar a casa, Yuji encontró a Nino jugando con un gato en la calle. Mientras se acercaba, el gato saltó dentro de la camisa de Nino, causando una escena inesperada y bastante embarazosa. Al salir, el gato empujó a ambos, dejándolos en una posición incómoda y extraña. Es irónico como dos personas que no sienten nada el uno por el otro terminan constantemente envueltas en situaciones absurdas como esa. Mientras tanto, en la oscuridad, la pequeña mandarina no observaba todo. Llevaba un tiempo espiando a Yuji, y como parte de su vigilancia, comenzó a enviar mensajes a Julia. Para complicar aún más las cosas, aquel gatito travieso que causó toda la confusión el día anterior era, en realidad, suyo. Al día siguiente, Lunu anunció que pasaría el fin de semana en la casa de su amiga Rubia. Antes de salir, dejó claro a Yuji que no podía traer a ninguna chica a casa, especialmente a esa zorra blanca. Yuji, siendo el solitario que era, no tenía amigos que invitar, ya que su círculo social se limitaba prácticamente a las chicas que ya estaban involucradas en su vida. Con el fin de semana libre, decidió hacer lo que cualquier buen solitario haría, quedarse en casa jugando videojuegos y comiendo bocadillos. Sin embargo, la paz no duró mucho. Julia apareció golpeando la puerta, diciendo que tenía una sorpresa para él. Yuji, queriendo solo disfrutar de su juego, intentó cerrarle la puerta en la cara, pero Julia estaba decidida. El resultado fue una lucha por la puerta del apartamento. En medio de la confusión, una vecina mayor de Yuji apareció. Al ver la escena, inmediatamente los confundió con una pareja. Yuji intentó aclararlo, pero la señora parecía más interesada en felicitarlo por haber conseguido una novia tan hermosa como Julia. Sin otra opción, Yuji cedió y dejó entrar a Julia. Dentro del apartamento, Julia alegó que estaba allí para recordarle un plazo del consejo estudiantil, pero su verdadera intención era, como siempre, conquistar su corazón. Llevó galletas como parte de su plan. Tomando una de ellas, la colocó en sus labios y, lentamente, se acercó a Yuji, preguntándole si quería tomarla. Julia sabía cómo provocar a Yuji de una manera única y él, casi hipnotizado, se inclinó hacia adelante. Pero, en el último segundo, la galleta desapareció. Una clara estrategia de ella para crear un momento romántico. Cuando Yuji, confundido, preguntó qué había pasado, Julia le dijo que era un truco de magia. Entonces intentó sacar la galleta de detrás de su oreja, pero Yuji, interpretando mal la situación, terminó acercándose demasiado a ella. La galleta cayó, y ambos quedaron peligrosamente cerca el uno del otro. Yuji rápidamente se disculpó y se alejó, mientras Julia, intentando recuperar la compostura, pensaba en cómo Yuji lograba alterar sus emociones de una manera que nunca había experimentado antes. Para romper el ambiente incómodo, Julia dijo que necesitaban revisar algunos archivos importantes. Ambos salieron juntos, caminando por la ciudad hasta llegar a una tienda en el centro comercial donde estaban los archivos. Mientras Julia observaba, Yuji comenzó a jugar con una lámpara, levantando la capucha y fingiendo lanzar hechizos como un niño.
extraño. Sin que Yuji se diera cuenta, Julia empezó a grabar sus travesuras. Él, completamente entusiasmado, se metió en el personaje hasta que finalmente notó lo que estaba ocurriendo. Paralizado, le rogó que borrara el vídeo. Julia, viendo una oportunidad, guardó el celular en el mismo lugar donde Lulu había intentado antes, pero esta vez el teléfono quedó seguro. Con una sonrisa, lo provocó: si quieres borrarlo, tendrás que tomarlo tú mismo. Por supuesto, Yuji no iba a tomar el celular, así que rápidamente cambió de tema hacia los archivos que estaban buscando en la tienda. Julia, notando su intento de desviar la conversación, subió a una estantería, complicando aún más la situación para el pobre chico. Después de elegir el mueble que usarían para guardar los documentos, decidieron detenerse en una tienda cercana para tomar té. Mientras Julia disfrutaba de su bebida, Yuji no podía apartar la mirada de su rostro. Al notar su mirada fija, Julia comenzó a preguntarse por qué la observaba de esa manera, ya que no era común en él. Por un momento, pensó que finalmente iba a declararse. Cuando Yuji abrió la boca para hablar, su corazón latió con fuerza, pero, en lugar de una confesión romántica, le preguntó por los juegos que ella le había prometido como recompensa por acompañarla. Julia se mostró visiblemente furiosa. Su expresión cambió por completo y comenzó a temblar de rabia. Agarrando la camisa de Yuji, una aura casi demoníaca parecía emanar de ella. Ahora entiendo por qué te llaman zorra, pensó él. Julia lo acusó de ser un sinvergüenza, diciendo que solo le interesaban las recompensas materiales en esa relación. Para empeorar las cosas, Julia mencionó el vídeo que había grabado de él en la tienda y amenazó con publicarlo en internet. Desesperado, Yuji le rogó que no lo hiciera, casi llorando. Julia, sin perder la oportunidad, aprovechó la situación para pedirle un regalo a cambio de borrar el vídeo. Sin saber qué hacer, Yuji corrió al centro comercial y tomó el primer peluche que encontró, un forro de felpa. Se lo entregó diciéndole que el regalo era idéntico a Julia, piel blanca, ojos rojos e increíblemente hermosa. Ese pequeño gesto fue suficiente para calmarla. Con un ambiente más relajado, ambos decidieron ir a un bar cercano para conversar. Allí, Julia comenzó a recordar la primera vez que vio a Yuji. Rememoró cómo él le entregó un ramo de flores, aunque sabía que ese ramo estaba destinado a otra persona. Julia no pudo resistirse y le preguntó a quién iban dirigidas esas flores, pero Yuji evitó el tema, diciendo que prefería no hablar de eso. Yuji intentó pedirle un favor a Julia, pero ella, como siempre, aprovechó la oportunidad para imponer condiciones. Si tengo que hacer algo, tendrás que pagar una tarifa de consultoría, dijo con una sonrisa astuta. Esta chica debería ser la jefa de la mafia, pensó Yuji. Sus tácticas estaban tan bien calculadas que comenzaban a generar cierta admiración, a pesar de toda la manipulación. Intrigado, Yuji le preguntó sobre su primer encuentro. Recordó un día lluvioso cuando la vio sola en una parada de autobús, completamente empapada. Sintiéndose apenado por ella, le entregó el ramo de flores y hasta le ofreció llevarla a casa. La pregunta fue directa: ¿qué te llevó a estar aquí ese día? Julia, sin embargo, esquivó el tema, dejando claro que no quería hablar sobre ese momento. Para cerrar el encuentro, Julia insistió en que Yuji le comprara una bebida, a pesar de ser evidentemente rica. A pesar de todo, nuestro héroe cedió y pagó la bebida. Por más cansado que estuviera, no pudo evitar admirar el carácter único de Julia, quien seguía siendo una de las personas más intrigantes de su vida. Cuando Yuji regresó con 2 refrescos en la mano, Julia lo miró con una sonrisa provocadora y le propuso jugar un pequeño juego. Haré una pregunta, dijo. Si me equivoco, pago toda la cuenta, pero si acierto, tú pararás con algo especial. Sin perder tiempo, Julia le preguntó si había rechazado alguna confesión recientemente. Yuji, sin saber que ella conocía la situación con Sakura, mintió diciendo que no. Julia, obviamente preparada, lo desenmascaró. Perdiste, Yuji, y ahora tendrás que darme un beso para parar por esa mentira. Antes de que él pudiera reaccionar, ella simplemente dio un sorbo a su refresco y salió corriendo, dejándolo con la botella a medio tomar y con una mezcla de confusión y alivio. Al día siguiente, Yuji estaba acostado en la cama, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche anterior, cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Pensando que era su hermana Lulu, fue animado a abrir, pero, al hacerlo, se encontró con Sakura parada allí. Sorprendido, apenas pudo disimular su asombro. Sakura llevaba puesto un disfraz de diablilla de Halloween. Al parecer, Yuji había olvidado por completo la promesa de que trabajaría en el negocio de la madre de Sakura durante su día libre, y ella había ido a buscarlo. Todo lo que Yuji quería era descansar, pero ahora eso estaba fuera de sus planes. Al llegar al lugar, Sakura le advirtió que era el evento de Halloween y que debía participar en la celebración. A regañadientes, Yuji se puso un disfraz de vampiro. La gerente del establecimiento, al verlos juntos, no pudo evitar pensar
pensar que formaban una linda pareja. Encantada con la idea, decidió enviarlos a la cocina, donde podrían estar solos. También mencionó que la tarea especial había sido elegida por la madre de Sakura, lo que ya sugería algo sospechoso. Dentro de la cocina, Yuji y Sakura encontraron una caja de pastel en blanco con una foto de ambos y una nota que lo llamaba rompecorazones. Quedaba claro que la madre de Sakura había preparado todo ese escenario para que Yuji tuviera que hacer un pastel de disculpas para su hija. Aprovechando la situación, Sakura decidió vengarse. Su plan, untar glaseado en el rostro de Yuji y tomarle una foto para avergonzarlo. Sin embargo, antes de poder ejecutar su idea, el glaseado resbaló de sus manos y cayó al suelo. Sin darse cuenta, Sakura intentó pasarle el glaseado en la cara a Yuji, pero falló y, en su lugar, terminó dándole una bofetada. Mientras Yuji se preguntaba qué había hecho para merecer ese golpe, Sakura se movió para limpiar el desastre y resbaló en el glaseado. Asustada por caer, agarró lo primero que encontró, que fue a Yuji. En ese preciso momento, la gerente entró a la cocina para pedir ayuda, pero al abrir la puerta, los encontró en una posición comprometedora. Sorprendida, cerró la puerta de inmediato, pidiendo disculpas por interrumpir su fiesta. Sakura, al darse cuenta del malentendido, quedó devastada. Sabía que la gerente probablemente le contaría a su madre, y considerando que su madre ya era un poco fuera de la realidad, eso podría transformarse en algo mucho peor. Sentada en el suelo, Sakura comenzó a llorar. Aunque Yuji ya había sufrido lo suficiente con toda la situación, ella sentía que él aún no había pasado por todo lo que merecía. Para ella, el día apenas comenzaba. Este pobre chico parecía no tener derecho a ningún momento de tranquilidad, y la segunda ronda de los planes de Sakura ya estaba en marcha. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo algo, Yuji notó algo alarmante. El horno comenzó a incendiarse. Rápidamente, Sakura tomó el control, empujando a Yuji fuera de la cocina y asegurando que ella resolvería el problema sola. Mientras esperaba, una clienta desconocida se le acercó. Curiosa, le preguntó si era nuevo en el trabajo. Había algo en su actitud que indicaba que estaba interesada en Yuji, y pronto lo invitó a sentarse en su mesa para conversar. La mujer intruso hizo un comentario inusual, diciendo que él le recordaba a su exnovio. Con un tono sugerente, jaló a Yuji hacia ella, y mirándolo directamente a los ojos, le preguntó cuánto cobraría por hacer un servicio especial para ella. Luego, le ofreció una mesada mensual si aceptaba ir a su casa después del trabajo. Era una propuesta bastante extraña, pero, por alguna razón, la personalidad de la mujer le resultaba familiar. Yuji, aún procesando la situación, comenzó a pensar en lo útil que sería ese dinero, considerando su situación financiera. Sin embargo, Sakura, que había escuchado toda la conversación, apareció furiosa. Interrumpiendo la negociación, declaró en voz alta que Yuji era su novio. Eso dejó a la mujer visiblemente decepcionada, y se fue, dejando a Yuji pensando en cuánto dinero acababa de perder. Sakura, indignada, comenzó a regañarlo. Le dijo que no debería aceptar propuestas como esa solo por dinero. Mirándolo a los ojos, afirmó que, si realmente necesitaba dinero, ella misma podría pagarle lo que fuera necesario, con la condición de que hiciera todo lo que haría para aquella mujer, pero con ella. Mientras ambos discutían en el suelo, la madre de Sakura apareció en el lugar. Con una sonrisa encantadora, comentó lo feliz que estaba de verlos llevándose tan bien y ver a su hija sonriendo nuevamente. Para celebrarlo, se ofreció a invitarlos a cenar por su cuenta. En el coche, la madre de Sakura felicitó a Yuji por su primer día de trabajo en la panadería, aunque prácticamente no había hecho nada. Sakura, bromeando, lo llamó señor galán y le dijo que debería trabajar todos los días en la tienda, ya que seguramente atraería al doble de mujeres ricas y mayores. La madre, sorprendida, reveló que Sakura había pasado toda la noche sin dormir planeando el atuendo que él usaría ese día. Para sorpresa de Yuji, el disfraz era un cosplay de un videojuego que él amaba, y Sakura incluso había ideado una excusa para ir a recogerlo a su casa. Mientras continuaba la conversación, Sakura comenzó a sentirse avergonzada y casi gritó diciendo que quería bajarse del coche. Finalmente, la madre estacionó frente a un restaurante, donde les pidió que decidieran que iban a comer mientras ella buscaba un lugar para estacionar. Sin embargo, momentos después, Sakura recibió un mensaje de su madre explicando que había desistido de estacionar y había regresado a casa, dejándolos solos. En el restaurante, el camarero notó la caja de pastel que llevaban y prometió organizar algo especial para ellos. Mientras tanto, Lulu se comunicó por teléfono, avisando que estaba planeando preparar todas las comidas favoritas de Yuji para cuando regresara a casa. Sin embargo, la llamada fue interrumpida por la amiga de Lulu, quien se quejaba de que ella quería terminar el fin de semana antes para volver y cuidar a su hermano. Las dos comenzaron a discutir al otro lado de la línea, y luego la llamada se cortó. De vuelta en el restaurante, finalmente llegó la comida. Yuji observaba a Sakura comer y de forma provocadora, comentó que siempre había sido muy glotona. Ofendida, Sakura intentó lanzarle un hechizo y amenazó con morderle el brazo si seguía diciendo eso. Mientras Yuji y Sakura estaban en el restaurante, la camarera apareció de sorpresa y les tomó una foto. Emocionada, les preguntó si era el cumpleaños de alguno de los dos. Sakura, sin dudarlo, respondió que no, pero que era su aniversario de un año de novios. Yuji
Yuji intentó intervenir para aclarar la situación, pero Sakura lo detuvo, dándole una discreta patada en la pierna. Claramente estaba disfrutando de la atención y no quería que él arruinara el momento. Después de la cena, decidieron salir a tomar helado. Sakura parecía muy feliz, y Yuji, aunque disfrutaba viéndola sonreír, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado las cosas. La semana pasada, estaba intentando rechazarla, y ahora estaban paseando juntos, incluso tomándose fotos como pareja. Se preguntaba qué veía Sakura en él, ya que no lograba entender el motivo de su interés. Armándose de valor, Yuji le preguntó directamente qué era lo que ella veía en él. Sakura, sorprendida por la pregunta, respondió que lo explicaría, pero con una condición: él tendría que contarle por qué prefería a Nino en lugar de ella. A partir de ese momento, Sakura comenzó a abrir su corazón. Explicó que sus sentimientos por él no nacieron de un momento grandioso o romántico. Fue algo que se desarrolló con el tiempo, una suma de pequeñas interacciones y rutinas diarias. Pasaban tanto tiempo juntos, compartían tantas risas y momentos que, sin darse cuenta, empezó a sentir un gran cariño por él. Sakura admitió que no podía recordar el momento exacto en que comenzó a sentir algo por Yuji, pero sabía que él se había convertido en alguien indispensable en su vida. Después de esa sincera confesión, Sakura volvió a centrarse en la pregunta sobre la relación de Yuji y Nino. Comentó que le parecía extraño que él afirmara estar saliendo con Nino, pero aún así seguía viéndose con ella. Sakura, sin preocuparse por nada. Además, señaló que durante todo el tiempo que pasaron juntos, Yuji no había llamado a Nino, ni Nino había intentado contactarlo. Sakura destacó que incluso su hermana, Lulu, lo había llamado varias veces mientras trabajaba y salía con ella, pero no había habido ninguna interacción con Nino. ¿Cómo puedes decir que sales con alguien con quien ni siquiera hablas?, cuestionó. A pesar de esto, Yuji insistió en que él y Nino estaban juntos, aunque evitó hablar de sus verdaderos sentimientos por ella. Al notar su resistencia, Sakura lo advirtió de que podrían estar metiéndose en un problema serio. Explicó que, si su relación con Nino se descubría como falsa, las repercusiones serían grandes, ya que muchos en la escuela ya conocían los rumores sobre su vida amorosa. Sakura también mencionó que había otras chicas interesadas en Yuji que él ni siquiera lo sabía. Sin esperar respuesta, Sakura se alejó, dejando a Yuji solo y perdido en sus pensamientos. Mientras él intentaba procesar todo lo que había pasado, su teléfono sonó. Era su hermana, Lulu, pidiéndole que la acompañara a unas aguas termales. Según ella, estaba ocurriendo una especie de competencia en línea, donde las personas debían transmitir en vivo desde una fuente termal. Lulu parecía muy emocionada con la idea, tratando el evento como algo completamente normal. De alguna manera, Lulu logró convencer a Yuji de acompañarla a las aguas termales. Dentro de aquel lugar sereno y hermoso, Lulu mencionó casualmente que acababa de rechazar la carta de un admirador secreto. Luego le preguntó a su hermano si había alguien que le gustara. Yuji, sin dudarlo, prometió que la única chica importante en su vida era ella, su hermanita, y que no tenía ningún interés romántico en otra mujer. Sin embargo, esa respuesta no convenció a Lulu, quien conocía bien a la zorra extraña, que rondaba a su hermano. Poco después, la amiga rubia de Lulu llamó a Yuji aparte para hablar en privado. Ella reveló estar preocupada por el comportamiento de Lulu, que parecía estar actuando de manera extraña últimamente. Lulu llegaba tarde a clases, desaparecía con facilidad de la escuela y nunca tenía tiempo libre. La rubia planteó dos teorías: o Lulu estaba enferma o se estaba esforzando demasiado por cuidar de Yuji. Con genuina preocupación, le pidió que se cuidara a sí mismo y permitiera que Lulu tuviera más libertad. Después de la conversación, Yuji se encontró inesperadamente con Sakura, quien estaba realizando una entrega en el lugar. Al verlo con un short de baño decorado con conejitos, Sakura se emocionó muchísimo y saltó hacia él para saludarlo. Sin embargo, Yuji la rechazó con facilidad. Mientras tanto, Sakura, incapaz de contener su entusiasmo, comenzó a analizar el short de Yuji, considerándolo extraño, pero adorable. Temiendo que la situación se descontrolara, Yuji se dio cuenta de que necesitaban esconderse. Rápidamente tomó la mano de Sakura y la jaló hacia una sauna. La situación dentro de la sauna terminó colocándolos en una posición comprometida, pero al menos estaban a salvo. Mientras tanto, en su casa, Julia realizaba sus ejercicios diarios cuando recibió una notificación de la transmisión en vivo de Lulu. Al ver el vídeo, notó que Yuji estaba en las aguas termales con su hermana y decidió que era una buena oportunidad para jugar con su conejito. Por otro lado, Lulu y su amiga estaban frenéticas, buscando a Yuji sin tener idea de dónde se encontraba. Dentro de la sauna, la temperatura aumentaba y Sakura comenzó a sentirse mal por el calor. A pesar de eso, estaba radiante por estar en los brazos de Yuji. Finalmente, el exceso de calor la hizo desmayarse. Al darse cuenta de que Lulu se había alejado del área, Yuji cargó a Sakura en sus brazos y la llevó fuera de la sauna, colocándola en una silla para que descansara. Con todo aparentemente bajo control, Yuji se sumergió en el agua para refrescarse y decidió regresar con Lulu. Sin embargo, como el destino parecía no querer darle descanso, encontró un pequeño barquito de papel flotando a su lado. Curioso, tomó el barco y descubrió un mensaje apasionado de Julia. Al mirar hacia atrás, allí estaba ella, observándolo atentamente. Sin muchas opciones, Yuji se acercó
a Julia para hablar. Al llegar, ella notó de inmediato el short de conejitos que él llevaba puesto y quedó encantada. Mi conejito lleva puesto un short de conejitos, comentó, encontrando la situación irónica y adorable. Intentando mantener la compostura, Yuji le preguntó qué hacía allí. Julia explicó que solo quería decirle hola y que sabía que él estaba allí porque había visto la transmisión en vivo de Lulu. El chico, intentando evitar más complicaciones, le informó que debía regresar con su hermana y que no tenía tiempo para perder con ella. Cuando estaba a punto de irse, Julia lo llamó de vuelta, afirmando que había algo extraño con su toalla de baño. Confundido, Yuji miró y notó que no había nada raro. Entonces, le preguntó, desconfiado, qué era lo que realmente quería decir. La presidenta, siempre llena de trucos, anunció que iba a caerse y le pidió a Yuji que la sostuviera. Él, ya cansado de sus manipulaciones, se negó de inmediato y le sugirió que pidiera un sujetador al recepcionista del hotel. Cuando comenzó a alejarse, ignorando la provocación, Julia se quedó momentáneamente sin reacción. Sin embargo, al escuchar el sonido de algo cayendo al suelo, Yuji se detuvo en seco, paralizado. Julia, aprovechando la oportunidad, le dio un leve golpecito en la cabeza y preguntó de manera provocativa si no pensaba siquiera mirar. Yuji, a pesar de todo su autocontrol, no pudo resistirse. Al girarse, vio a Julia usando el bikini más bonito que había visto en su vida. Con una sonrisa confiada, ella le preguntó si realmente no podía resistirse y le dijo que podía hacer lo que quisiera en ese momento, ya que no había ningún problema. Rápidamente, Yuji, con todo su sentido de respeto, cubrió a Julia con una toalla, diciéndole que los demás no podían verla así. Julia, al notar el gesto, volvió a provocarlo, sugiriendo que, si él estaba celoso, podrían ir a un lugar más privado. Antes de que la conversación pudiera continuar, Yuji escuchó la voz de Lulu detrás de él. Ella estaba muy enojada, escaneando el lugar con una intensidad aterradora mientras buscaba a su hermano. Yuji entró en pánico, mientras Julia no entendía qué estaba ocurriendo. Sin otra opción, él tiró de Julia y ambos terminaron cayendo a la piscina. Bajo el agua, Julia comenzó a jadear, emitiendo sonidos extraños, lo que llevó a Yuji a taparle la boca con la mano para silenciarla. Sabía que, si Lulu notaba algo sospechoso, las cosas se complicarían. Desde afuera, Lulu estaba decidida a encontrar a Yuji. Al notar burbujas saliendo de la piscina, concluyó que alguien estaba allí abajo y decidió esperar hasta que esa persona se quedara sin aire y saliera a la superficie. El problema era que Julia ya estaba al límite, mientras que Yuji, increíblemente habilidoso, podía aguantar la respiración por mucho más tiempo. Sin poder soportarlo más, Julia mordió la mano de Yuji en un acto de protesta y se lanzó sobre él bajo el agua, atrapándolo en un abrazo apretado. Mirándolo a los ojos, Julia emitió sonidos ahogados que parecían un intento de comunicarse. Aunque incomprensibles, se notaba que estaba frustrada y decidida a castigar a Yuji de alguna forma. Con el calor del momento, Julia comenzó a acercarse para besarlo. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, la princesa de la escuela apareció en la piscina, sin dudarlo. Rescató a Yuji del abrazo sumergido de Julia. Al notar la presencia de la princesa, Julia se sintió profundamente avergonzada. Después de todo, todos creían que Yuji y la princesa eran oficialmente pareja. La escena terminó con Yuji confundido, Julia apenada y la princesa manteniendo su postura impecable, como si ya estuviera acostumbrada a salvar la situación.